Hola, bueno, nos habíamos quedado en que íbamos a calcular esta expresión de aquí. Entonces, para hacerlo, vamos a ver la siguiente figura. Aquí tengo lo que estoy repasando con el mouse, es la trayectoria curvilínea. En el punto A tengo un vector tangente unitario que hace un ángulo phi con la horizontal. Entonces, a este vector tangente unitario lo puedo descomponer en sus componentes en X y en Y. Su componente en X va a estar dado por coseno de phi y su componente en Y por seno de phi. Entonces eso es lo que hago aquí. Escribo el vector tangente unitario como coseno de phi y más seno de phi j. Ok, también voy a definir lo que es el vector normal unitario. Es un vector que simplemente hace un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 con el ángulo tangente unitario. Entonces también se lo puede escribir con sus componentes en X y en Y, y su componente en X va a ser coseno de phi más pi medios y su componente en Y va a ser seno de phi más pi medios, y es lo que he escrito acá. El vector normal unitario se puede escribir con coseno de phi más pi medios y más seno de phi más pi medios j. Y aquí utilizando las identidades trigonométricas como el coseno de la suma de dos ángulos, o simplemente dándose cuenta que esto es una traslación, o de cualquier método, cualquier forma que ustedes quieran, se dan cuenta que esto es equivalente a escribir menos seno de phi más coseno de phi. Ahora, si saco la derivada temporal del vector tangente unitario, tengo que la derivada del vector tangente unitario es menos seno de phi sobre dt. Saco la derivada de esto, más coseno de phi dt. Saco la derivada de esto. Ahora, si saco factor común de phi dt, me queda esta expresión de aquí, y me doy cuenta que esto es igual al vector normal unitario. Entonces la derivada temporal del vector tangente unitario lo puedo escribir como d phi dt multiplicado por el vector normal unitario. Ahora tengo que calcular esta expresión de aquí, d phi dt, y para hacer eso me voy a dar voy a escribirlo primero en esta forma. d phi dt es igual a d phi sobre ds por ds sobre dt. ds sobre dt sabemos del video anterior que es la magnitud de la velocidad, o v. Entonces esto se puede escribir como v, que es igual a esto, multiplicado por d phi ds. Ahora tengo que encontrar el valor de d phi ds. Para eso volvamos a la figura. Esta longitud de arco ds a A' es igual a esta longitud AC multiplicada por d phi, que es el ángulo. Recuerden que la longitud de arco para un círculo está por la siguiente fórmula: S es igual a L teta, donde L es el radio del círculo y teta es el ángulo que hace la longitud de arco. Entonces a L le vamos a llamar AC y a AC le vamos a llamar el radio de curvatura. A teta va a ser igual a d phi y S va a ser igual a ds. Entonces, utilizando esa relación, tenemos que ρ, que es el radio de curvatura, ρ es el radio de curvatura, AC, esto es ρ, multiplicado por d phi es igual a ds, como tenemos aquí. Entonces, d phi sobre ds es igual a 1 sobre el radio de curvatura, o 1 sobre ρ.
Entonces, de phi de t me queda b por 1 sobre ρ, o b sobre ρ. Entonces me queda que esta expresión de aquí, que es igual a esta expresión de aquí, va a ser igual a el vector normal unitario multiplicado por b sobre ρ. Ahora, recordemos que la aceleración tenía esta fórmula, esta expresión. Entonces, este b se multiplica con este b y me queda a la final esta expresión de acá. Entonces vemos que la aceleración se descompone en una aceleración tangencial y una aceleración normal. Y la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la derivada temporal de la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la aceleración normal es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado dividido para ρ. En el caso del movimiento circular, ρ es el radio del círculo y la derivada temporal de la velocidad es una expresión que todavía no conocemos. Entonces, para saber a qué son iguales estas expresiones en el movimiento circular, les invito a que vean el siguiente video. Pero para el movimiento curvilíneo, el movimiento más general que hay, estas expresiones nos dan la magnitud de la aceleración tangencial y normal en el movimiento curvilíneo. Y eso es todo, gracias.